Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí, queridos amigos, para compartir la palabra de nuestro Dios. Como siempre, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Hoy nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios y al mismo tiempo compartirla con cada uno de nuestros seres queridos. Bien, querido amigo, amiga que me escucha, vamos a comenzar, vamos a tener una palabra de oración, cerremos nuestros ojitos para ir a Dios en oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias le damos, Padre eterno. Ahora en estos momentos suplicamos santa dirección, su presencia, Padre, que al abrir santa palabra usted nos dé el entendimiento, nos dé la capacidad para poder entender su mensaje. Se lo suplicamos, se lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, entonces comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. Dice ama, el título hoy miércoles 30 de agosto, dice ama a tu esposa como a ti mismo. ¿Sí? Y vemos aquí la cita que se encuentra en Efesios capítulo 5 versículo 28 al 30. Aquí, queridos amigos, vemos la pregunta, ¿qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar el tierno amor a sus esposas? Efesios 5 28 al 30 nos dice así. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 28 al 30. Dice así. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo, se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Vemos, queridos amigos, que es lo que nos dice allí el apóstol Pablo. ¿Cómo nos anima? Dice, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas. Ahora, queridos amigos, aquí vemos qué palabras, quizás ya tenemos la respuesta, ¿verdad? El argumento que usa el apóstol Pablo para animar. Dice que se amen como a sí mismos, porque nadie odia su propio cuerpo. En la palabra de nuestro Dios encontramos que una mujer y un hombre, cuando se unen, se hacen una sola carne, un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo yo voy a cuidar de mi esposa? Lo voy a cuidar porque es mi carne, ¿sí? Ahora, si yo maltrato a mi esposa, me estoy maltratando a mí mismo. Ahora, ¿por qué estas sugerencias las da Pablo? ¿Por qué estos consejos? En aquel entonces, queridos amigos, en Roma, por eso Pablo le habla a los efesios, porque en aquel entonces el varón, como siempre, es el cabeza de familia, pero tenía la autoridad que él quisiera de hacer o deshacer con su esposa lo que él quisiera. ¿Sí? Podía maltratarla cuando él quisiera, eh, podía golpearla, pegar a sus hijos, incluso hasta matar a su esposa, y ninguna ley caía sobre él. Ninguna ley romana caía sobre él en aquel entonces. Por eso, queridos amigos, el apóstol Pablo amonestaba a los de Éfeso con estos argumentos, con estos consejos, ¿sí? Y vemos aquí, queridos amigos, que en aquel entonces era muy desagradable, por eso todas las damas eran, pues ahora sí que más bien no eran como esposas, sino como esclavas, no tenían ni voz ni voto para dar un comentario. Ahí el que gobernaba era el varón. Pero queridos amigos, por eso aquí el apóstol Pablo nos habla de esta manera. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Así para no
lastimar a mi esposa, porque estaría lastimando a mi cuerpo. Ahora vamos a este concepto, el amar. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, el que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Ahora, ¿cómo puedo amar yo a mi esposa? ¿Cómo puedo amar a mi propio cuerpo? Querido amigo, dice la palabra de nuestro Dios. Ese concepto viene, el concepto del amor viene de parte de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, queridos amigos, ¿de dónde viene el amor? ¿De dónde viene ese concepto del amor? De nuestro Dios. Entonces, si yo ahora, quizás en mi pasado era yo un poco machista, se hacía lo que yo decía, ¿sí? Ahora, con estos consejos bíblicos, ahora que me estoy convirtiendo en cristiano, ahora que soy cristiano, debo de cambiar mi forma de pensar. Debo de cuidar y amar y respetar a mi linda esposa. Queridos amigos, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, porque dice ya en el versículo 29, porque nadie odia su propio cuerpo. ¿Usted sería capaz de agarrar unas tijeras y cortarse los dedos de sus manos? ¿Sería capaz? ¿Sería capaz de agarrar un, no sé, un cuchillo, algo de filo y sacarse un ojo? Yo siento que ninguno lo haría, ¿verdad? Solamente los que andan, por ejemplo, en depresión, ¿verdad? Que cometen esas locuras, pues, que intentan a quitarse la vida, o algunos se quitan la vida. Pero mientras usted esté bien, querido amigo, amiga que me escucha, bueno, aquellos que les mencioné, porque están en depresión, están deprimidos, sí, o por otras consecuencias, pero no por sí mismo. Entonces, si yo no voy a lastimar mi cuerpo, sino todo lo contrario, busco por sustentar mi cuerpo cada día, así, querido amigo, amiga, debo de ser con mi esposa. ¿Sí? Vemos aquí las reglas de Pablo para el hogar cristiano. Ya vimos, relevan un contexto social desafiante. Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por obedecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas en el mundo recorromano de la época de Pablo. Es lo que les decía yo, queridos amigos. Entonces aquí vemos cómo todo esto nos lleva a este concepto, ¿verdad? De ya no debemos de vivir esa vida que quizás antes vivíamos. Porque aquí en México, querido amigo, amiga que me escuchas, todavía se corre a toda voz en todas partes, ¿sí? Que el hombre es el que tiene que llevar las riendas. Él es el de la última palabra, él es el único que decide, querido amigo. Pero acuérdense los días pasados. Estábamos hablando del tema de la sumisión. Debemos, queridos amigos, reconocer cuando es momento, cuando la esposa tiene algunas ideas y que son buenas. Entonces es ahí donde debemos someternos, ¿sí? No nos quita nada, no nos quita el ser hombres, obedecer a veces a nuestra esposa, ¿sí? O atender su consejo, ¿sí? Querido amigo, amiga que me escuchas, en el tiempo que estamos, ¿sí? Ya no debemos permitir que nuevamente vuelva a regresar el machismo. Por eso la palabra de nuestro Dios nos da estos consejos. Dice que así como Cristo cuida a su iglesia, así nosotros debemos de cuidar a nuestra esposa. Porque en otra parte, en otro versículo dice que la esposa, la mujer es como un vaso frágil que necesita ser cuidada
por su varón, por el hombre. Entonces, querido amigo, amiga que me escucha, mi invitación que le hago en esta mañana, que ya no maltratemos más a nuestras esposas. Si quizá le estoy hablando a un joven que aún no se ha casado, el día que se case, querido amigo, amiga que me escucha, debemos elegir bien para no tener estos problemitas. Y si le estoy hablando a un joven, ya sabe, querido amigo, amigo, que no debe de abusar de su esposa, sino todo lo contrario, debe llevarse bien, permanecer juntos, unidos, unánimes, amándose para toda la vida. Porque dice la palabra de nuestro Dios también, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, queridos amigos, allí nos damos cuenta de que debemos amar a nuestras esposas. Vamos a ver la última parte. Dice Pablo, cita el ejemplo de Jesús tanto para las esposas como para los esposos. ¿Qué puedes aprender de Jesús en cuanto a amar a los de tu círculo familiar? Queridos amigos, vemos lo que Dios, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Vino y mostró su amor y lo sigue mostrando el día que usted se levanta nuevamente de su cama, un nuevo día, ve la luz de un nuevo día. Es porque así Jesús lo ha permitido. Entonces, querido amigo, con eso, con ese aspecto, con ese punto importante de que usted se levanta al día siguiente por la mañana con vida, ¿le ama a Jesús o no le ama? Para usted, ¿le ama o no le ama? Claro que nos ama, porque si no, ya nos despertaríamos, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, el amor de Jesús sigue hacia nosotros y nosotros debemos tener ese amor a nuestras esposas, y no nada más a nuestras esposas, sino también a nuestros hijos, obedecerles también, respetarles, obedecerles cuando ellos dicen esta cosa, y viendo pues que sí sea para su bienestar, ¿sí? Porque a veces sabemos muchos como padres que decimos esto y esto se va a hacer y esto se va a hacer, aunque quizás estamos lastimando sus sentimientos de nuestros hijos. Por eso debemos tener cuidado. Si realmente somos cabezas de familia, debemos saber cómo sobrellevar esa familia con mucho amor como Cristo a su iglesia. Que Dios bendiga su palabra, querido amigo o amiga que me escucha. Y le agradezco que se haya quedado al final de este video. Oremos para finalizar. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted nuevamente para darle las gracias, Padre Eterno, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra en estos momentos. Gracias porque usted es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Gracias por estos bonitos consejos, Padre Eterno. Ayúdanos a entender y a comprender su mensaje. Se lo suplicamos, se lo rogamos. Todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, amiga que me escucha, le agradezco pues que se haya quedado al final de este video. No olvide compartir el mensaje para que así muchos se puedan beneficiar en su vida espiritual y también en su vida cotidiana. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted y que tenga un día lleno de bendiciones.